Compañeros, vamos a dar inicio a esta clase, que es la clase número 14 del taller de composición, aquí dentro de lo que es el programa de artes musicales, en la carrera de artes musicales de la Universidad Tomás Frías de Potosí. Muy contento de que estemos avanzando en este curso y que estemos cumpliendo con un programa que nos hemos propuesto, un programa bastante largo, bastante ambicioso. No se termina ahí el estudio de la composición. Vamos a continuar con un tema que ya comenzamos a tratar la clase pasada, que es Stravinsky, ¿no? Y algunas de las técnicas de este grandísimo compositor de la historia de la música, especialmente de la música moderna, de la música contemporánea. Es un acercamiento a una de las técnicas que Stravinsky tomó para su música y fue desarrollando y mejorando y haciéndola cada vez más sofisticada a lo largo de su vida, que es este procedimiento que llamamos mínima variación. En el caso de las variaciones, de la mínima variación de Stravinsky, el concepto es otro. El concepto es que siempre existe que a partir de un cierto material, que puede ser un material motívico, puede ser un material tímbrico, puede ser un material temático, puede ser un material rítmico o lo que ustedes quieran, a partir de ahí, este material va a seguir circulando dentro de la misma obra, pero va a circular siempre de un modo distinto, pero de un modo distinto en un nivel microscópico, es decir, un nivel muy pequeño. La diferencia con una variación clásica es que en la variación clásica uno evidentemente se da cuenta del cambio que ha habido, de que la mano izquierda hace más adornos, de que hay unos trinos que no habían en la presentación, etcétera. En la variación clásica es muy fácil identificar las modificaciones que estamos haciendo, que el compositor está haciendo del material presentado al principio. En cambio, en las mínimas variaciones que introduce Stravinsky, esta percepción está un poco mucho más diluida, de tal manera que cada que aparece un material nuevo presentado o cada que aparece el mismo material presentado por el compositor, la verdad es que nosotros lo estamos escuchando como si fuera la repetición de ese material y en realidad no está repitiendo, que la repetición de la idea nunca cuadra exactamente en la misma cantidad de figuras. Es muy raro que Stravinsky haga 4 compases o, para hablar en pulsos, que es lo que más utiliza como nivel de medida Stravinsky, que en un momento presente 8 tiempos, digamos, una idea y que después la repita en 8 tiempos también y que la vuelva a repetir y siga durando 8 tiempos, digamos. Eso es muy, muy poco probable. Siempre estas repeticiones involucran pequeñísimos cambios en los tamaños, en las proporciones, ¿no? Y la idea, como vamos a ver en la pieza que hoy día vamos a analizar, de pronto la primera idea comienza sobre el primer tiempo, pero cuando va a repetir, esta repetición ya no cuadra en el primer tiempo, o sea, la segunda vez ya va a aparecer, digamos, en el tercer tiempo, o en el segundo tiempo, o en el cuarto tiempo, va a haber una modificación. Stravinsky tiende a buscar números impares o a buscar números primos. Bueno, todo este tipo de cosas hace que sea muy interesante la idea de la variación, de la mínima variación dentro de Stravinsky. En la historia del soldado que vimos la clase pasada, abordamos el vals, la historia del soldado, también vimos que Stravinsky lo que hace es establecer una especie de una forma mosaico a través de una serie muy larga de pequeños motivos. Y lo interesante es también que el discurso de Stravinsky suele ser un discurso no lineal, es decir, que no apunta de un punto de inicio hacia un punto de llegada, sino que más bien es un material que va circulando y va dando vueltas durante el tiempo que el compositor necesita, sin necesariamente buscar que se dirija hacia algún lugar, es decir, da vueltas dentro de sí mismo el material, y eso es también algo muy interesante, muy diferente a la lógica de la música clásica, clásico-romántica del siglo XIX, a partir del siglo XVII hasta el siglo XIX o incluso hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, hay muchas conceptualizaciones y mucha diferencia en la manera en que Stravinsky piensa el movimiento musical, la música, ¿no?
en ese sentido se parecería un poco más, por ejemplo, a ciertas músicas que encontramos en civilizaciones no occidentales, ¿no? Por ejemplo, en la música hindú, en la música árabe, en la música andina, estos conceptos de circularidad y de ausencia de una dirección única hacia un punto de llegada, por ejemplo, están muy presentes en la obra de Stravinsky, y no solamente en Stravinsky, muchos compositores luego también siguieron ese mismo concepto. Incluso un poco antes de Stravinsky también existe, ya decía que Debussy es un compositor que dentro del impresionismo plantea también esta ruptura con la direccionalidad, con la linealidad, con la causalidad, y trabaja más en un plano espacial más que lineal, ¿no es cierto? Entonces son aspectos interesantes que nos va dejando, digamos, la música moderna a partir del siglo XX, y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, los cambios más radicales en la historia de la música moderna o contemporánea, ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza, digamos, la carrera tecnológica y cambios muy radicales en el arte y en la tecnología y en la vida y en las comunicaciones. Y aparece ahí un arte que se llamó como el arte de la vanguardia europea, no solamente en música, sino en varias otras ramas artísticas. Bueno, ahora lo que vamos a ver, para ya entrar en contexto y entrar en tema, después de haber recordado todo lo que hemos ido hablando y lo que hemos visto en la clase pasada con el caso del vals de la historia del soldado, en la cual Stravinsky configura una forma mosaico a partir de la juxtaposición bastante libre de los diferentes motivos que él establece. Vamos a ver otra manera en que puede manifestarse la mínima variación. Entonces, esta obra, ya decíamos la vez pasada, plantea la presencia de un cuarteto de cuerdas, pero con un concepto muy diferente al concepto de cuarteto de cuerdas que ocurrió en el pasado. Ya sabemos que el cuarteto de cuerdas se convirtió en una forma clásica a partir de Haydn en adelante, pasó a ser una forma clásica, ¿no? Así como la sinfonía, así como el concierto para piano, así como las demás formas clásicas. El cuarteto de cuerdas, que en el fondo es una especie de sinfonía, pero tocada por cuarteto de cuerdas, eh, y se transformó en un elemento de identidad de la música clásica al principio, y luego los compositores románticos siguieron con la tradición de componer cuartetos de cuerda, considerando además que la cuerda, el instrumento de cuerda, fue un instrumento que de alguna manera se fue identificando con el gesto del romanticismo, ¿no? La cuerda se prestaba muy bien para la expresión súper romántica, súper expresiva, ¿no? Súper lírica. Entonces, la escritura del romanticismo apela muchísimo, la composición en el romanticismo apela muchísimo a la cuerda, a los instrumentos de cuerda, como un elemento de alta expresividad. En cambio, Stravinsky lo que trata, marcando esa distancia con el romanticismo y además entendiendo, como lo había comentado yo las clases pasadas, que Stravinsky es un compositor que se reconoce él mismo como un compositor antirromántico, no podía permitirse la idea de que presentara un cuarteto de cuerdas romántico. Por lo tanto, la presentación de este cuarteto de cuerdas, primero que no lo llama cuarteto de cuerdas, lo llama tres piezas para cuarteto de cuerdas. No dice cuarteto de cuerdas número 1, por ejemplo, ¿no? Sino tres piezas para cuarteto de cuerdas. Tiene tres números que en un cuarteto clásico romántico serían tres movimientos, por ejemplo, como si fuera una sinfonía también en tres movimientos. Y normalmente, si ustedes se acuerdan, en la forma sonata, en el género de la sonata, tienen el primer movimiento, es una sonata que tiene un tiempo rápido. El movimiento central es un adagio, un andante, que es más lento, generalmente una forma AB o ABA. Y en el final tenía otra vez un movimiento rápido, que podría ser en la música clásica un rondó o alguna otra o algún otro tipo de forma, pero nuevamente ágil, rápida e intensa, ¿no? Entonces, ese ABA del cuarteto o de la sonata o de la sinfonía clásica era la característica que había ocurrido durante muchos años, muchas décadas. En el caso de Stravinsky hay tres piezas, pero él no llama tres movimientos, sino tres piezas. Primero, que no llama cuarteto de cuerdas, sino llama tres piezas para cuarteto de cuerda, y no dice tres movimientos, sino tres piezas. Entonces son tres piezas
que de alguna manera son bastante independientes entre sí. No tienen una relación temática ni siquiera de espiritual entre ellas. Y la idea es tan diferente a la del romanticismo que plantea el primer número como un número rápido, ágil, intenso, movido, alegre, la primera pieza. La segunda pieza es menos briosa, pero es más introspectiva. Y definitivamente la última de las piezas, la tercera, es una pieza ya oscura, densa, lenta, que se va extinguiendo. Entonces, tiene un trayecto muy distinto a la construcción de la sonata o de la sinfonía clásica. Bueno, escuchamos entonces la primera de las piezas de Igor Stravinsky. Esta pieza fue compuesta, por si acaso, en Suiza. Acabamos de escuchar la primera de las tres piezas para cuarteto de cuerdas de Igor Stravinsky. Nos parece una obra bastante sencilla, liviana, casi diríamos que tiene un carácter infantil, ¿no? De una especie de ronda infantil. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esta composición, porque no podemos imaginar que en esta pieza tan, tan liviana, tan juguetona como la que escuchamos, Stravinsky haya puesto tanta cerebralidad, es decir, sea una pieza tan calculada, ¿no? Tan matemática. Ya podemos ver en la partitura, en este inicio de la obra, el cuarteto de cuerdas y cómo escribe Stravinsky esta primera página, ¿no? Ustedes ven que tiene violín primero, violín segundo, como suele ocurrir. La viola la abre en dos pentagramas. No es que existan dos violas, sino es solamente una viola, pero está abierta en dos pentagramas. Ahora voy a explicar por qué razón. Y un violonchelo. El caso de la viola es porque la viola tiene una doble conducta durante toda la pieza. Esa nota blanca con puntillo que vemos desde el principio, esa nota ligada se va a mantener de principio a fin en el cuarteto, es decir, no va a cambiar. Y en el segundo pentagrama, lo que va a hacer es un pizzicato con la mano izquierda de una cuerda suelta que es el re. Siempre va a ser un pizzicato por el re. Entonces, para evitar de poner arco, pizzicato durante todos los compases de la pieza, directamente abre en dos pentagramas, pero es la misma nota. En ambos casos es la nota re. Tanto la nota ligada, que es la blanca con puntillo blanca, etcétera, es un re que se mantiene, y el pizzicato de la mano izquierda es también sobre el re. Vamos a escuchar una vez más, ya que la pieza es cortita, y de ahí nos dedicamos al análisis detallado. Stravinsky no cuenta, ya lo habíamos más o menos demostrado en el análisis de la anterior pieza, Stravinsky no cuenta
frases por compases, ¿no? Como en otros compositores que decimos, en otras obras analizamos y, por ejemplo, decimos, bueno, la primera, el tema tiene cuatro compases de antecedente, cuatro de consecuente, aquí hay dos compases que es una especie de coda, etcétera, ¿no? En Stravinsky siempre trabajamos en realidad diciendo cuántos tiempos utilizan, ¿no es cierto? O sea, tenemos que achicar la medida, en vez de hablar por compases, tendríamos que hablar por pulsos, por negras, por tiempos. Esa es un poco la manera en que Stravinsky piensa la música, no tanto en estructuras globalmente grandes, sino más bien en unidades mucho más pequeñas. Por eso los cambios y las novedades en Stravinsky suelen ser novedades, digamos, suelen ser cambios en un nivel microscópico, como les decía hace un momento. Aquí comienza la pieza con una introducción hasta la doble barra de tres compases. Aquí sería una especie de introducción y estos que son siete tiempos, porque plantea un compás de tres cuartos y dos compases de dos cuartos, por lo tanto son siete. Si nosotros vamos hacia el final, vamos a ver algo parecido. Vemos que hay una coda hacia el final de la pieza, que también son estos tres mismos compases de tres cuartos más dos cuartos y dos cuartos, los siete tiempos, y el instrumento que queda es la misma viola con las mismas notas del principio. Es decir, como que la pieza tiene un marco de acción que son siete tiempos de introducción y siete tiempos de coda, ambos realizados por el mismo instrumento que es la viola. Es como si fuera el marco dentro del cual se va a situar un cuadro, no un cuadro. Entonces tenemos introducción de siete compases y la coda de siete compases, ambos tocados por la viola. Y en medio de ese inicio y de ese final está todo lo que pasa en la pieza. La viola, hay una indicación a la viola fuera de las notas que le ha escrito, que dice sul ponticello al fine, o sea, va a tocar sul ponticello de principio al fin, todo el tiempo. ¿Ya? Eso, ¿qué significa? Eso también es un poco, eso es un timbre antirromántico. El ponticello es un timbre antirromántico porque le quita expresividad a la cuerda, la vuelve metálica, chillona. Si ustedes llevan el arco y lo pegan al puente del instrumento, pues la cuerda no vibra con todas sus características, sino que desprende una serie de armónicos y suena terriblemente metálico. Bueno, ese es el sonido que Stravinsky mantiene en la viola de principio al fin. Otra cosa, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, ya la melodía del violín cómo empieza, vamos a ver algunos detalles instrumentales. Aquí arriba, no sé si ustedes pueden leer aquí, encima de la primera nota del violín, dice sur le sol, sobre el sol. Le está pidiendo que toque esta melodía al violín sobre la cuerda de sol. Toda la melodía la va a tocar sobre la cuerda de sol, el violín. ¿Y esto qué tiene que ver y en qué afecta? Bueno, afecta básicamente en que en la cuerda de sol, como ya hemos visto en las clases anteriores, en la cuerda baja del instrumento, en la cuerda más grave que tiene el violín, es la cuarta cuerda. Si no le hubiera puesto ninguna indicación al violín, el violinista normalmente hubiera elegido otra cuerda, no hubiera tocado sobre la cuerda grave esa melodía, sino hubiera elegido, digamos, la tercera y segunda cuerda para tocar esta melodía. Eso hubiera sido lo normal. Pero cuando tiene que tocar sobre la cuerda de sol, le obliga al violinista a trepar hacia el agudo de la cuerda. Y eso le cambia completamente el timbre y le cambia completamente el carácter a esta melodía. La hace mucho más tensa, le da un timbre más sucio en ese registro, porque está subiendo en la cuerda grave hacia arriba, y entonces todo estás tocando hacia arriba, cuando podrías haber tocado de manera más sencilla sobre otras cuerdas. Entonces, toda la melodía va a tocar el violín primero, sobre la cuarta cuerda. Eso es un detalle muy curioso. Eh, Al violonchelo le va a toca pizzicato de principio a fin, la viola ya hemos hablado, y el violín segundo luego va a tocar esta pequeña escala, esta escala de cuatro notas, y después esa escala de cuatro notas se convierte en una escala de ocho notas, siempre con las mismas notas,
Pero la indicación que le da del principio, y esto ocurre hasta el final, es que también le dice sur le sol, sobre la cuerda de sol, y en el talón. No solamente que va a tocar sobre la cuerda de sol, sino que estas notas las va a tocar en el talón del instrumento, o sea, casi en la base del arco. Todo va a tocar ahí y además lo que le indica, si ustedes ven la manera en la indicación en el golpe de arco que le da el instrumento, son todos arcos hacia arriba, ¿no es cierto? Las cuatro notas, el arco sube, sube cuatro veces, pa, 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 y las cuatro veces sube, digamos, dentro de una misma arcada, pa, 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 pa. Cuando presenta ese mismo motivo dos veces, los cuatro primeros ataques son hacia abajo y los cuatro siguientes son hacia arriba, ¿no? Y sobre el talón y sobre la cuerda de sol. Entonces, aquí hay un comentario también, repito, antes de ver ya detalle de construcción, o sea, de arquitectura de la pieza, que aquí es otra de las diferencias totalmente antirrománticas de Stravinsky respecto de todo el pasado del cuarteto de cuerdas. ¿Qué buscaba, vamos a decir, qué buscaba Mozart cuando componía sus cuartetos de cuerda? Luego vienen los cuartetos de cuerda de Beethoven, que son famosísimos, ¿no? Y si escuchamos los cuartetos de Brahms, y si escuchamos los cuartetos de Schumann, y el cuarteto para cuerdas de Borja, que es un compositor romántico, pero mucho más moderno, lo que se trataba con lo interesante en el cuarteto de cuerdas, históricamente hablando, era que era un grupo muy homogéneo, ¿no es cierto? Porque eran cuatro cuerdas, no era una flauta, un clarinete, un corno y un cello, ¿no? Sino eran cuatro instrumentos de cuerda que le daban un timbre muy pastoso al conjunto. El conjunto sonaba en las músicas, en los cuartetos clásicos románticos, el conjunto de cuartetos sonaba muy pastoso, muy aterciopelado, con ese timbre a cuerdas tan característico. Es decir, se buscaba una homogeneidad en el timbre. Esa era una característica del cuarteto de cuerdas históricamente hablando. Pero lo que hace Stravinsky aquí es que genera cuatro planos tímbricamente muy distintos dentro del cuarteto de cuerdas. Es decir, lo que hace es más bien no buscar la homogeneidad del ritmo, la homogeneidad del timbre, sino más bien lo que está buscando Stravinsky es la heterogeneidad del timbre. Es decir, quiere que cada instrumento suene con una individualidad tímbrica muy distinta al otro. No quiere que el violín primero suene como el violín segundo, quiere separarlos y quiere que la viola esté también en un plano distinto y el cello se lo escuche como algo diferente a todo el resto. Entonces, vean ustedes que esta es una característica también absolutamente distante del mundo clásico romántico, digamos. Por eso es tan actual, tan moderno, tan novedoso Stravinsky como compositor. Cada uno de los cuatro instrumentos tiene un color y tiene un comportamiento que es individual y no tiene nada que ver con el otro. Son como cuatro instrumentos autónomos. Por otro lado, no sé si ustedes se han percatado al escuchar la obra en estas dos audiciones que hemos hecho hace un momento. Nunca, nunca los instrumentos se van a mezclar, a diferencia de un cuarteto en Beethoven, por ejemplo, que de pronto la idea del violín primero en la siguiente frase pasa al violín segundo y más adelante el violonchelo toca la melodía misma junto con la viola y después el acompañamiento que lo estaba haciendo el violonchelo en un cierto momento, de repente en otra frase posterior, ese acompañamiento lo va a hacer el violín segundo con la viola, por ejemplo. Es decir, lo que trataban los compositores del mundo clásico romántico era de crear un mundo sonoro homogéneo, pero además intercambiable, donde los instrumentos pasean, las ideas van pasando de un instrumento a otro y van interactuando los cuatro instrumentos entre sí. En esta pieza, los instrumentos no interactúan entre sí, sino que cada instrumento tiene un rol de principio a fin y no se mezcla ni se mete con el otro. Es decir, son comportamientos completamente autónomos. Y esto es una gran diferencia y una gran novedad y una gran sorpresa en la música, en la obra de Stravinsky. Vamos a ver qué pasa con la concepción compositiva, con la concepción formal. Y esto es también totalmente radicalizado respecto de todo el pasado.
Lo que en realidad está ocurriendo en esta pieza y lo que vamos a ver que sucede a lo largo de la obra es que Stravinsky define básicamente tres estratos, organiza el discurso de toda la pieza en tres estratos, o sea, tres niveles claramente identificables. El primer estrato es la melodía, que ustedes ya lo hemos escuchado, está tocado por el violín primero. Sol, la, si, do, si, la, sol, la, si, sol, la, sol, do, la. Esa melodía tan juguetona que toca el violín, todo eso de principio a fin es un primer estrato. El segundo nivel, nos vamos a saltar al violín segundo, es el que está formado por la viola y el violonchelo, que sería como una especie de base rítmica constante, ¿ya? La viola está asociada de alguna manera al cello. Este pizzicato de la mano izquierda de la viola, que es en el segundo pentagrama de la viola, está combinado con todos los pizzicatos que está haciendo el violonchelo. Y la nota larga es una nota larga que es como una especie de color de fondo de principio a fin. Entonces podríamos decir que entre la viola y el violonchelo forman un estrato único, o sea, se conjuncionan y se funden en un estrato, en un segundo estrato. Y el otro, que es el más complejo, aunque no parezca, es el del violín segundo, ¿ya? El violín segundo genera un estrato distinto a la melodía y distinto al estrato del bajo, que hace una escala, un fragmento de escala de cuatro notas, en la primera vez que hace fa, mi, re, do, en un nivel medio, y después hace fa, mi, re, do, fa, mi, re, do. O sea, que se presenta como una escala simple en una primera vez y como una escala doble la segunda vez, con esas mismas cuatro notas. Todo el tiempo el violín segundo va a ser una escala simple que está pintado en azulito para nuestro análisis y una escala doble que está pintado con este color marrón, ¿ya? Entonces, todo el tiempo ustedes van a ver que el violín segundo lo único que hace es escala simple, escala doble, escala simple, escala doble, de principio a fin. Entonces, son tres estratos que son los que podemos identificar en la construcción de esta pequeña pieza, ¿no? Ya vamos viendo cómo la cosa está muy pensada, así, que no es tan simple como parece. Ahora, cada uno de estos estratos, vamos a decir, es una especie de ostinato. ¿Qué es el ostinato? Es una figura rítmica o melódico-rítmica que en cualquier composición el compositor utiliza cuando quiere hacer un ostinato, es algo que lo va a repetir constantemente de manera idéntica. Un ostinato también puede ser una variante de ostinato, es una nota pedal, como en el caso de la viola. Esa nota larga, blanca, ligada, es un pedal, que es lo mismo, es la repetición de la misma nota o la permanencia, digamos, de la nota de principio a fin. Entonces tenemos un ostinato en el violín primero, tenemos un ostinato de otra naturaleza en el violín segundo con las escalitas que se repiten y tenemos un ostinato en el violonchelo, ya en el violonchelo y viola. Ahora, lo que hay que hacer es analizar estos tres ostinatos porque la pieza se define por la superposición de los tres niveles y, y no es que se superponen de una manera libre o aleatoria, sino que se superponen de una manera absolutamente simétrica. Pero vamos a ver luego qué es la simetría para Stravinsky. No es la misma simetría que podría darse en algún otro compositor, ¿no? O en algún otro artista. La simetría de Stravinsky es completamente distinta a la simetría de Webern, a la simetría de Schoenberg o a las simetrías que pudieran haber hecho algunos autores posteriores o anteriores, ¿no? Lo que hay que pensar también, y eso es lo que yo les decía, es también en Stravinsky, es esto de la proporción, y esto también de cómo Stravinsky construye todas las notas de su composición a partir de la definición de los pulsos y de la cantidad de unidades mínimas, no de frases largas como ya estaba explicando hacia adelante. Entonces, hay una base numérica sobre la cual se basa toda la pieza. Hay una base métrica en esta pieza y es sorprendente que en el lapso de una pieza que dura algo menos de un minuto esté tallado
tanto detalle. Yo me acuerdo y alguna vez me sorprendía siempre estos artesanos que, por ejemplo, hacen tallan una escultura en la cabeza de un fósforo. Entonces uno dice, ¿cómo pueden hacer toda una escultura en algo tan pequeño? Y lo que Stravinsky es, talla una escultura en la cabeza de un fósforo. Esa es esta pieza, ¿no? Porque duras, en la grabación que hemos escuchado, en la versión que hemos escuchado, que más o menos es bastante estándar, tenemos 55 segundos de duración para esta pieza. Pero vamos a ver qué hay en esos 55 segundos, qué tanta cosa hay. Toda la pieza se estructura en base a la métrica 7. Es como que hemos puesto una regla en la base de la pieza que está dividido en grupos de 7, 7, 7, 7, 7, 7 hasta el final. ¿Qué tiene que ver el 7? En Stravinsky nada es al azar. Ya les he dicho que, por ejemplo, él tiene la predilección de las cifras impares y mejor si son números primos. Y en este caso, el 7 no solamente que es un número impar, sino que es un número primo, ¿no? Entonces, esa base métrica de la obra va a ser el número 7. Otra cosa que es importante, luego vamos a hablar del número total de tiempos que tiene toda la obra. Ahora vamos a ir analizando los diferentes estratos que estamos marcando. Entonces vamos a ver el primer estrato, vamos a ver el estrato melódico, que es el estrato que más nos llama la atención, es donde está, digamos, la melodía, entre comillas. Y pareciera ser que está en sol mayor, sol, la, si, do, la, si, da, di, da, di, da, sol, la, si, sol. Pareciera que el sol podría ser que esta melodía esté en una especie de sol mayor. En realidad no está en sol mayor. Stravinsky no elige escalas para su música, lo que elige son sonidos. Toda la melodía del violín, de principio a fin, solamente toma 4 notas. Sol, la, si, do. 4 notas, que no significa que esté en sol mayor, son 4 notas que son un fragmento de una escala, de una supuesta escala de sol. Sol, la, si, do, son las 4. Y lo que hace es dar vueltas durante toda la pieza sobre estas 4 notas, que no es escala de sol mayor o no es una escala de sol lidio o sol mixolidio, ni modal, ni nada. Son 4 notas, ¿no? Pero que obviamente hacen alusión a una escala de sol y además toca esas 4 notas en la cuerda de sol como habíamos visto hace rato. Ahora, esta melodía tiene una cantidad de compases y luego se repite, porque como hemos dicho que se trata de un ostinato, quiere decir que esta melodía, si la cantamos, la vamos a cantar sol, la, si, do, la, si, do, si, la, sol, la, si, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, si, do, si, la, sol, la, sol, do, si, la, sol, la, si, do, si, la, sol, la, sol, sol, la, si, do, la, si, do, si, la, sol, la, si. Se dan cuenta, es una constante de 4 notas y aquí hemos cambiado de color, porque hasta este punto, la primera vez que aparece la melodía la he pintado con un color medio lila, medio violáceo que ustedes ven aquí al principio, y si contamos la cantidad de negras que tiene esta melodía, aquí está anotada en este análisis, tiene 23 negras, 23 negras desde esta primera nota, sol, la, si, do, la, si, desde este comienzo hasta que termina, estas 23 negras terminan con el sol, la. Entonces, pero aquí empieza por segunda vez la melodía y ocupa otras 23 negras. Otra vez, sol, la, si, do, la, si, otra vez, vamos a ver los colores, ya no se los canto, pero ustedes pueden ver, sigue transcurriendo la misma melodía hasta aquí. Termina en este sol, la. Ya el último tiempo de la melodía es el primer tiempo de la siguiente repetición. Nuevamente, el sol, la, si, do, la, si, do, si, otra vez comienza por tercera vez. ¿No? Estamos llamando, aquí ustedes ven en el análisis, yo le he puesto letras. Volvemos arriba. La primera vez que aparece la vamos a llamar la melodía A1, la primera vez que aparece. La segunda aparición de la melodía es la A2. La tercera aparición de la melodía va a ser A3. Y sigue corriendo la melodía, vamos a ver cuánta más, donde la siguiente aquí termina con sol, la, esta anterior termina en sol, la, y empieza
la melodía A4. Creo que no la he marcado aquí, no le he puesto la letra, no la he escrito, pero es A4. ¿Ve? Y sigue A4 aquí hasta este final, que aquí empezaría otra vez, termina el sol la, termina la anterior y comienza la siguiente, que es el A5, pero esta quinta presentación de la melodía está incompleta, se corta aquí porque aquí termina, aquí viene la coda, por lo tanto no llega a durar las 23 negras, sino uno, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está, dura 6 negras. Y una vez que se presenta incompleta con solamente 6 negras. Bien, ahora, qué otra novedad o qué otra curiosidad podemos encontrar con esta melodía, con la melodía A del violín primero y que se va repitiendo? Primero, es llamativo, y no sé si ustedes le llama la atención o ya han advertido, que cuando yo digo 23 negras, también el 23 es otro número primo. ¿Ya? El 23 es un número primo, no solamente que es impar, sino es un número primo, es igual que 7, que es un número primo. Al ser 23 y al ser la base métrica 7, ¿cuántas bases métricas de 7 entran en 23? ¿Cuántas veces 7 entran en 23? Si el compositor hubiera hecho, en vez de 23, hubiera escrito la melodía en 21 negras, entonces perfectamente teníamos 3 veces 7 dentro de 21. ¿No? Hubiera ocupado tres grupos de 7, que es la base métrica de la pieza, hubieran entrado en 21. Sin embargo, dura 23. No va a haber nunca una coincidencia de la base métrica con la línea, con la melodía del violín, porque están desfasados, hay dos tiempos de diferencia. Eso es obviamente hecho a conciencia y a propósito. No quiere que nunca coincida el final de la melodía con que comienza un nuevo grupo de 7 dentro de la base métrica que nos plantea especialmente el violonchelo, como vamos a ver enseguida. Entonces, quiere decir que nunca va a empezar la melodía exactamente en el mismo punto. A ver, podemos constatar, si ustedes observan, la primera entrada de la melodía es sobre el primer tiempo del tres cuartos. Sol, la, si, do es primer tiempo, ¿no? El sol cae en el primer tiempo del 3. Si nos vamos a la segunda aparición, la melodía empieza en el tercer tiempo del compás de 3. La tercera, el A3, la tercera vez que aparece la melodía, comienza en el segundo tiempo del primer compás de dos cuartos. O sea, ya ocupa otra posición completamente diferente. Comienza en el segundo tiempo del primer compás de dos cuartos. Entonces, fíjense, en A4 empieza en el segundo tiempo del segundo compás de dos cuartos. Y vamos a ver qué pasa con A5, si vamos hacia abajo. Aquí comienza en el segundo tiempo del compás de tres cuartos. Nunca había empezado en el segundo. En la primera vez aparece en el primer compás de tres cuartos. Luego aparece en el tercer tiempo de tres cuartos y aquí aparece en el segundo tiempo del tres cuartos. Quiere decir que las 5 veces que tenemos que ingresa la melodía, nunca entra en la misma posición, en la misma negra y en el mismo punto del compás. Nunca se repite el inicio dos veces en la misma posición métrica, nunca. Esa es la melodía, ¿no es cierto? Esa es la melodía. Ahora, hay una construcción interna de la melodía que la vamos a ver más un rato, ¿no? O sea, la melodía tiene una manera, una construcción interna en pedazos, porque ustedes observen que toda la melodía parece ser una cosa que se repite constantemente, una idea que está constantemente repetida, ¿no? eh, si ustedes ya la han memorizado y la pueden seguir cantando, van a ver que es como una especie de círculo, de espiral permanente y que parece que todo el tiempo estuviera empezando de nuevo. Entonces, 23 negras para la melodía, 5 veces que aparece, la quinta vez está incompleta. La viola, todo el tiempo lo mismo, el re constante de principio a fin, mientras el pizzicato del re es constante, ¿no es cierto? Si nos vamos al cello, al violoncello que hace los pizzicatos, hace un ostinato que sí
cubre la base métrica de siete negras, ¿no? Pa, 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 pi, pa, 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 pi, pa, pi, pa, 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 ¿no? Hace esto. Entonces, el violonchelo es coincidente con la base métrica de 7. Todo el tiempo es de 7. Aquí podemos, yo lo he marcado con letras, ¿no? C1, ¿no? C1. Después aquí tenemos C2, aquí tenemos C3, aquí tenemos C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14. 14 veces. No coincide tampoco nunca la repetición del ostinato del violonchelo, nunca va a coincidir con que se encuentra con el violín, con la melodía del violín primero, nunca va a coincidir, ¿no es cierto? Bien. Lo más extraño de toda esta pieza es lo que hace el violín segundo. Y en realidad, como decía mi maestro en alguna ocasión cuando veíamos con él esta pieza hace muchísimos años, él decía que en realidad él sentía que el estrato más importante y más definitorio en esta pieza era el estrato del violín segundo, que es el estrato que menos bola le damos a la audición. Y cuando entra el violín segundo, entra con una dinámica muy distinta, fortísimo, fortísimo, excesivamente seco. Pa, 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 pa. Después tienes 7 tiempos, 8 tiempos aquí, entre este y vuelve a entrar el violín segundo, traspasa de un compás a otro, fíjense que la barra de compás lo cruza por en medio de la figura y hace, vamos a llamar B1 la aparición de la escala simple y B2 cuando es doble, ¿ya? Y B2 cuando es doble. Pero también consideren que aquí tenemos 7, 8 compases, 8 tiempos de separación hasta que entre, que separan la primera escala con la escala simple con la escala doble. Y entonces ocurre esto, ¿no es cierto? Pa, 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 dos veces. Aquí entra en el tercer tiempo de este compás, entra nuevamente el B1. Después, hasta que, entre que termina esta vez el grupo, la escala simple, el B1, hasta que entra B2 nuevamente, la separación de negras, si ustedes cuentan entre el final y el comienzo, aquí he marcado son 7 negras, ya no son 8 ni 9, sino son 7. En esa diferencia numérica de que no es 8 y 8 o 9 y 9, sino es 8, el siguiente es 9, el siguiente es 7, ahí también estamos advirtiendo que numéricamente hay una mínima variación de un tiempo más o un tiempo de menos. En el peor de los casos, 2 tiempos de más o 2 tiempos de menos. Es una mínima diferencia, pero nunca es la misma. Nunca es que cada 7 entra, cada 7 entra, cada 7 entra. Nunca es eso, o cada 8 o cada 9, sino que va moviendo, es un estrato movible que se adelanta o se atrasa levemente a diferencia de una negra o de dos negras. Y vuelve a aparecer aquí la escala simple y la escala doble, siempre en posiciones métricas diferentes. Hasta el final, que aparece la escala simple, pero ya no le da el tiempo para que aparezca la escala doble. O sea, la escala simple está apareciendo una vez más que la escala doble porque la pieza aquí se corta directamente con la coda. Este elemento es muy importante, es un nivel movible, flotante, como decía mi maestro, esto de la escala simple y la escala doble, ¿no? Que le da un relieve distinto a la pieza. En medio de eso, yo he hecho unas marcas que también quisiera mostrarles, porque son los escasos puntos de sincronía que existen en esta pieza. Hay algunos puntos de sincronía. ¿Qué quiere decir la sincronía? Quiere decir algunos momentos en que van a coincidir algunos de los estratos entre sí. Y hemos visto que en general no hay coincidencia porque tienen métricas distintas, cantidad de tiempos diferentes. Pero tenemos algunos puntos que son rarísimos y que son muy especiales en la pieza, en los cuales sí tenemos una sincronía. La primera sincronía es al comenzar la melodía del violín, porque ahí comienzan, entran al mismo tiempo el violín primero con el estrato del violonchelo y la viola,
entran juntos, ahí coinciden, ¿no? Aquí está pintado con esta marca roja vertical, hay coincidencia. Vamos a ver otro punto donde tengamos alguna coincidencia. Seguimos pasando aquí, ¿no es cierto? En este compás, cuando comienza por tercera vez la melodía, la A3, en este compás, en que comienza la base métrica de 3/4, ¿no? Siempre es 3-2-2, 3-2-2. Bueno, aquí comienza el grupo de 3 y aquí coinciden el, la viola, el nivel del violonchelo y la viola, el estrato inferior, con el B. O sea, coinciden C con B. ¿Ya? Segundo punto de sincronía. Vamos a ver si hay todavía algún otro punto de sincronía. Aquí hay otro punto de sincronía. ¿Ya? Vuelve a coincidir justamente cuando tenemos A4, vuelve a coincidir en este punto la base métrica del violonchelo, de ese estrato, con el violín primero. En la tercera sincronía, perdón, con la escala simple del violín segundo. Y hacia el final hay una última sincronía que es primera coincidencia entre la melodía, entre el A5, el comienzo de la melodía, con la escala simple, con la aparición de B. Ahí coinciden, entran juntos. Entonces son pequeñas sincronías, que son 4 sincronías en total que ocurren en la pieza, pero no es que se da una sincronía de los 3 estratos, ¿no? Nunca coinciden los 3 estratos en realidad, ¿no? Pregunto, ¿qué se percibe a nivel, cómo percibe uno toda esta pieza a nivel percepción, a nivel perceptual, a nivel equilibrio? Yo les decía hace rato que Stravinsky trabaja con unas, eh, trabaja en base a unas simetrías, a ciertas simetrías que son muy diferentes a las simetrías de otros compositores. Existen simetrías como, por ejemplo, la simetrías especulares, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de números, cuando haces 1, 2, 3, 4, 5, y después de 5, 4, 3, 2, 1, es como si se reflejara en un espejo, ¿ya? Como si es una simetría especular, pero tienes 5 aquí y 5 aquí y hay un reflejo, ¿no? También tienes otro tipo de simetría que es, por ejemplo, una simetría cuando tienes 1, 2, 3, 4, 5 y después 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, si yo hago, por decirles, do, re, mi, fa, sol, y a continuación hago la, si, do sostenido, re, mi, digamos, también a una quinta justa y otra quinta justa, ¿no es cierto? Entonces, es una especie de idea simétrica y puedo seguir así, ¿no? Pero en este caso, lo que hace la sonata también, la sonata es de alguna manera simétrica, una forma sonata, ¿no? Porque cuando tienes ABA, ese es otro tipo de simetría, ¿no? Tienes un elemento A, tienes algo al centro y después se repite A, o se repite variado, no importa, pero eso también, una sonata es una forma simétrica, una forma sonata es simétrica, pues tienes ABA, ¿no? Algo diferente al medio, entonces se parte en dos, ¿no es cierto? Tienes algo aquí, algo distinto al medio y vuelve a lo mismo, y entonces se arma una estructura simétrica. Bueno, en el caso de Stravinsky no es ninguna de esas simetrías la que él plantea en esta obra y en algunas otras obras, sino Stravinsky va a trabajar sobre lo que diríamos una simetría espacial, donde los objetos van a aparecer colgados de arriba a abajo, no de izquierda a derecha, que esa es la diferencia con las simetrías lineales, ¿no? En el caso de Stravinsky y ahora voy a demostrar con la partitura y con números. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un eje vertical sobre el cual empiezan a colgar objetos, y entonces se establece una simetría que es este eje central sobre el cual ustedes van a colgar objetos de diferente tamaño. Un objeto será pequeño, o después pondrás un objeto más largo que haga un equilibrio agarrado en este eje, después otro más pequeño, otro distinto, pero en este caso estamos hablando de una simetría de tipo espacial, arriba, abajo, no derecha, izquierda. Eso es lo que hace Stravinsky en esta pieza. Vamos a volver a la partitura, una vez más, vamos a volver a la partitura y vamos a seguir sorprendiéndonos con todas con todas las elucubraciones intelectuales que Stravinsky hace.
Como les decía, a Stravinsky hay que entenderlo a partir de contar números, ¿no es cierto? Esta pieza tiene un total de 112 compases. Desde la primera nota hasta la última nota de la pieza, tenemos 112 negras, 112 pulsos hasta aquí. Este compás final es el compás 112, 112. Entonces, vamos a ver si hemos hablado de que podría haber un eje, que una simetría espacial se arma a partir de un eje sobre el cual se cuelgan objetos. ¿Cuál es el eje de esta pieza? Tendría que ser la mitad, o sea, tendría que ser el compás 56, el centro de la pieza. En este punto es el compás 56, la negra 56. O sea que aquí es la mitad. Y en este punto es un punto de sincronía, es uno de los puntos de sincronía entre el violín segundo entre el violín segundo que está aquí y tenemos el violonchelo y la viola que está aquí, ¿no? Aquí se parte por la mitad. Si nosotros hiciéramos el gráfico y pusiéramos ese eje central, veríamos cómo se distribuyen los elementos de un modo simétrico a la izquierda y a la derecha sobre ese eje central, ¿no? Entonces, en este punto es muy importante y aquí se parte el eje de la simetría en esta pieza de Stravinsky. ¿Por qué tiene re en la viola y por qué tiene do sostenido como intervalo melódico? ¿Por qué razón la melodía tiene sol, la, si, do? ¿Por qué razón en el violonchelo tienes mi bemol, re bemol y do? ¿Por qué razón tiene esas notas? Cuál es la lógica de haber seleccionado? ¿Por qué selecciona estas notas Stravinsky? Nada es casual en Stravinsky, absolutamente nada es casual. Lo que vemos en esta imagen es la melodía, ¿no? Estas 23 negras. Y aquí se puede ver, ¿no? De aquí a aquí, y aquí vemos cómo Stravinsky construye la melodía basada en tres semifrases, en realidad. Hay una semifrase A, una semifrase B y una semifrase C. ¿Ya? La melodía tiene tres partes, A, B y C. Y como ustedes pueden ver, no son coincidentes, o sea, no son simétricas, no tienen la misma cantidad es una frase completamente asimétrica. De hecho, tiene 11, esta primera parte de la melodía tiene 11 negras, la segunda parte tiene 6 negras y la tercera parte tiene 6 y medio, ¿no? Mínima variación. Uno tiene 6, otro tiene 6 y medio. Otro elemento de mínima variación, ¿cuál es? Miren ustedes. Si la primera frase tiene 11, pues es un número primo. Otra vez estamos en un número primo. El 11 es un número primo. Si fuera 12, si fuera 12 y no 11, si fuera 12, podrían entrar dos veces la segunda frase, 6 más 6. Pero no es 12, sino es 11. O sea que hay como que es un tiempo más corto de lo que sería, digamos, el doble de la siguiente frase. Por lo tanto, hay una mínima variación, hay una diferencia. Tendría que haber sido 12, pero Stravinsky le quita un pulso y entonces ya no es coincidente. Y por supuesto, al ser 6 y medio, este 6 y medio tampoco coincide, tampoco es del tamaño de la segunda frase de 6 y tampoco entra en 11, ¿no es cierto? Porque si uno repite 6 y medio más 6 y medio, uno tendría 13. Por lo tanto, fíjense que no hay exactitud en los cálculos. O sea, 11 no es 2 veces 6, es casi 2 veces 6. 6 y medio no es 6, es casi 6. La palabra casi está muy asociada con esto de la mínima variación en Stravinsky. Stravinsky, su música, sus proporciones es casi. Cuando ustedes piensen en Stravinsky, piensen en casi el doble, casi la mitad,
casi 3 veces, casi, siempre es casi Stravinsky. Y eso es apasionante, ¿no? Bien, ahora vamos a ver la melodía misma. Entonces, el primer motivo, que aquí está denominado como un motivo X, estamos usando las letras X, Y, Z, tiene sol, la, si, do, si, la, sol, la, sol, la, sol. Vamos a decir que hay dos partes. Uno es sol, la, si. El final puede ser el do, el final de este primer motivo puede ser el do. Entonces, sol, la, si, do. Esa es una transición, sol, la, si, do, ¿no? Pero de todas maneras, sea o como ustedes quieran dividirlo, en todo caso, aquí tenemos dos ideas, sol, la, si, do, si, la, sol, la, si, y este final es como si fuera bueno, y termina en realidad en el sol esto, y esto es como una especie de idea cadencial, la, sol, ese la, sol 2 veces es como una especie de idea cadencial, que es que repite 2 veces, la, sol. Entonces, las dos ideas de la primera frase, sol, si, do, la, si, do, si, la, sol, la, si, la segunda idea, y el final, sol, la, sol, la, sol. B, la, sol, la, si, do, si, la, sol, la, sol. ¿Se parece mucho a qué? Se parece mucho, a ver, esto se parece mucho a, a esto, ¿no es cierto? Este la, sol es esto. Entonces, es como que la frase B tiene una parte de Y, de Y. Si, la, sol, la, si, aquí tiene si, sol, la, si, do, pero no es igual, se parece, pero no es igual, es casi igual. Ustedes observen que las notas no son las mismas. Aquí es si, la, sol, la, si, y aquí es la, sol, la, si. O sea, es como que han cambiado de posición, son las mismas notas, pero han cambiado de posición dentro del ritmo. No sé si llegan a percibir, han cambiado de posición dentro del ritmo. ¿Por qué? Este la, en realidad es este la, este sol es este sol, este la es ese la, este si de aquí es este si. Todo se ha corrido, pero se mantiene la rítmica, ¿no? O no escuchan ustedes que suena lo mismo, pero no es lo mismo. Sol, la, si, do, si, la, sol, la, si. Y en la segunda parte, la, sol, la, si, do, si, la, sol. Suena parecido, es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, esta Y de aquí no es lo mismo que esta Y que tenemos aquí. Esta Y no es lo mismo que esta Y o que esta Y. No es lo mismo. Y la cadencia, aquí está 2 veces y aquí está una sola vez. O sea, es más o menos igual, pero no es lo mismo. Y si nosotros nos vamos hacia la frase C, do, si, la, sol, la, si, do, si, la, sol, la, sol, la. Bueno, nos sigue recordando lo mismo, son los mismos elementos, pero no son los mismos, ¿no? Otra vez tenemos el grupo con las semicorcheas, que serían como en la parte B, pero en posiciones diferentes. Aquí tenemos esta con esta, ¿no es cierto? Esto con esto se parece, ¿no es cierto? Pero tiene este grupo que no está ni en B ni está en A, es diferente. Pero, y la posición ya está ocupando un segundo tiempo. ¿Y dónde está la cadencia? La cadencia está aquí, esta cadencia que aparecía aquí, esa cadencia es esta misma cadencia, es ese sol, pero que ya es el comienzo de la repetición de A, de la segunda vez. O sea, el final de la frase, de la primera melodía, es el comienzo de la segunda. Entonces, resulta que la melodía, esto no es que Stravinsky ha cantado y casualmente le salió así la melodía. Está armada de manera absolutamente consciente y está armada de manera totalmente racional. Estos cambios, estas modificaciones, esta nota de más o de menos, esta nota parecida pero diferente, está calculada de manera premeditada.
Stravinsky es absolutamente cerebral en la composición. Ni una nota en Stravinsky es fruto de la intuición. Y en Stravinsky nos parece que fuese algo más bien sencillo. Y es todo lo contrario. Stravinsky es mucho más complejo que las series de Schoenberg o que las series del serialismo. Por esa razón repito que es interesante y sería bueno que ustedes lean el libro de Theodor Adorno, este grandísimo filósofo alemán que se dedicó a escribir mucho sobre Stravinsky y Schoenberg y los contraponía porque Adorno había sido alumno de Schoenberg en un momento, aunque era filósofo, pero estudió, tiene una parte de su producción que es musical, y defendió mucho a Schoenberg porque él consideraba que Schoenberg, con la idealización de las series y del dodecafonismo, había subido intelectualmente un estrato y que la música progresaba justamente a medida que era más cerebral, progresaba, y habla de Schoenberg como un progresista dentro de la música, y de Stravinsky habla como un retrógrado, como un conservador, porque Stravinsky trabaja mucho sobre el ritmo. Entonces decía, lo rítmico en la música es lo más primitivo, lo más básico, y Stravinsky es como un negrito, como un monito tocando un tambor, ¿no? Porque todo el tiempo es ritmo en su música. Pero claro, Adorno nunca entendió que Stravinsky procedía y trabajaba en un nivel muy distinto que no se escucha y que no se ve a primera vista, pero que está presente. Eso es absolutamente sorprendente y por eso para mí Stravinsky es uno de el gran compositor de la historia de la música. Bueno, uno de los grandes compositores. El estrato del violín primero o la melodía, el estrato del violín segundo, que es el fragmento de escala que se repita, y el estrato de la viola y el cello. Bien. Si ustedes ven la melodía plantea un diatonismo sencillo, sol, la, si, do, no hay más. Por eso la pregunta es, ¿podrá ser sol mayor? O sea, suena, parece sol mayor, pero justamente también Stravinsky quiere jugar con esa confusión, o sea, como que nos entrega algo que nos parece familiar, nos parece que estamos escuchando una melodía en sol mayor, pero fuera de estas cuatro alturas no hay nada más que revele que esto sea sol mayor. En el segundo estrato, ¿por qué Stravinsky pone estas notas? Y además, fíjense que si la melodía del violín la podemos escribir de un modo ascendente, como un fragmento, el inicio de las cuatro primeras notas de una escala o de un modo de sol mayor, la melodía, o digo, la escala del segundo violín siempre se presenta de un modo descendente, siempre se presenta de un modo descendente. Como está anotado en este gráfico, pensar que estamos quizás, es un fragmento de la escala de do sostenido menor, do sostenido, re sostenido, mi fa sostenido, do, re, mi fa, puede ser. Es una idea que a uno le surge. Tanto el violín primero, con ese fragmento de escala de sol, como el violín segundo, con ese fragmento de escala de do sostenido. Pero ambos niveles de violín primero y segundo son diatónicos. Ya, no hay cromatismo, escala de do sostenido y escala de sol mayor. El nivel de la viola y del cello es un nivel que nos plantea ya la problemática del cromatismo. En general, Stravinsky es un compositor diatónico. En general, él utiliza diatonismo, pero como va mezclando planos diatónicos en diferentes notas, al final, juntando todos los planos diatónicos, se plantea también un cromatismo que es fruto de superposiciones, no de un pensamiento cromático, a diferencia de Schoenberg, que es absolutamente cromático. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en este plano. Si uno junta las notas del cello y de la viola, tienes, observen, do, aquí abajo del cello, do. Después tienes re bemol, o do sostenido, re bemol o do sostenido, que es cromáticamente un semitono más arriba. Entonces, do, re bemol, re natural con la viola, do, re natural y mi bemol con la última nota del cello. O sea, si pusiéramos en escala estas notas, ahí tienen ustedes las cuatro notas del violín. Ahora, tenemos las notas del violín segundo. Lo podríamos escribir al revés, ¿no es cierto? Podríamos escribir en realidad esto. Podríamos sacar una escala, si juntáramos las escalas de do mayor, de la escala del violín primero con el violín segundo, podríamos hacer esto, ¿no?
Es una opción. Aquí también hemos puesto otra opción, que sería esta. Bueno, esa es simplemente una especulación de que podría darse una sensación de una escala que mezcla una escala, digamos, por ejemplo, de do sostenido menor, eh, un modo que tiene un tritono entre el do sostenido y el sol. Digamos que la primera parte es do y la segunda parte es sol. Aquí tenemos un tritono, eso podría ser. Y en el caso de la viola, del violonchelo con la viola, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? En el caso de la viola y del violonchelo, la viola y el violonchelo nos están comunicando, digamos, un estrato cromático, mientras que tanto el violín primero como el violín segundo nos están manifestando estratos diatónicos, ¿no? Casi hay un sentido de politonalidad, ¿no? Casi podríamos decir que hay una especie de politonalidad porque no se condicen. O sea, con este análisis podemos ver que de ninguna manera estamos hablando de una música que sea tonal. Y aquí podemos ver, digamos, que si uno quisiera sacar un análisis de tipo armónico respecto de esto que estamos viendo, diríamos que, qué sé yo, que el re, si pensáramos en sol, el re es como que es el quinto grado, hay un quinto grado, el do que está en el bajo es un cuarto grado, ¿no? Y entonces, si uno mezcla tanto de violas, de violín, viola y violonchelo, las notas con las que empiezan, tenemos tónica, tenemos dominante y tenemos subdominante. Tenemos las tres funciones de lo que sería un sol. Pero esto es simplemente una especulación tomada de los pelos, porque en realidad creo que Stravinsky no lo está pensando de esta manera. ¿Qué les parece si escuchamos una vez más la pieza pensando en esto? Y si quieren, escuchamos hacia los otros números más para que ustedes escuchen lo interesante, de qué manera tan interesante Stravinsky planifica la, todas las piezas.
Bueno, ahí está. Las tres piezas para cuarteto de cuerdas de Stravinsky es una obra pequeñita, una miniatura, pero absolutamente sorprendente por todo lo que hace. Y en todas las piezas, en las demás, de las otras dos piezas, la problemática, el tema de la mínima variación y de la proporción y de todo lo que estamos tratando está permanentemente, está siendo utilizada en diferentes circunstancias y de diferente manera, pero en todas está el mismo problema, el mismo problema. Además, es interesante que la pieza se va hundiendo desde la agilidad y desde la energía de la primera pieza, va cayendo hasta una tercera pieza que termina totalmente sumida en la oscuridad, ¿no es cierto? Y en la penumbra. Entonces, eso evidentemente
contrasta mucho con el carácter, digamos, clásico, romántico que había de toda la música y de los cuartetos compuestos en los siglo pasado o los dos siglos anteriores, ¿no? Es completamente diferente. O sea, la visión musical y la visión expresiva de Stravinsky iba por un lado completamente diferente, ¿no? Por eso yo creo que no deja de ser un compositor absolutamente apasionante, ¿no? Y todas las obras que uno pudiera encontrar de Stravinsky sigue tratando este mismo problema de diferente manera, pero el tema de la proporción, el tema de la forma mosaico, la no causalidad de los elementos, además el manejo bien controlado de las alturas, es decir, nunca hay las alturas, bueno, habría que ver ya cada una de las piezas estas, pero en las alturas, por ejemplo, eh, están siempre reguladas, siempre él define cuántas alturas son las que va a utilizar para moverse, no se mueve sobre cualquier nota y ni va circulando de manera aleatoria sobre las notas de la escala. En general no utiliza escalas, uno cree que hay una escala, atrás no hay una escala, es decir, utiliza a veces, da la sensación de utilizar pedazos de escalas o de estar en una cierta escala y no está en esa escala, sino que ha elegido ciertos sonidos que dan la sensación y dan la ilusión de que estaría trabajando sobre una cierta escala, pero en realidad no. Simplemente son notas que le ha elegido y muchas veces los otros niveles eligen notas que de alguna manera generan choque con las del nivel anterior y se van produciendo choques y de ahí surge una armonía que es la que él está controlando, que es justamente la fusión de los diferentes niveles melódicos y los diferentes niveles escalísticos que plantea en todos los niveles. Entonces es una lección total. Tener esta pieza, yo la voy a subir la partitura completa, el PDF a la plataforma. Consulten el material que está en la plataforma porque estoy dejando varias cosas y yo creo que hasta ahora no se olviden que en la plataforma también está la poética musical de Stravinsky. Entonces ahí lean, ahí está su pensamiento, qué piensa él de la música, de la composición, qué piensa él del arte, qué piensa de la imaginación, de la invención, cómo él ve, digamos, la música y cómo ve el futuro de la música, eso está. Así que eso aconsejo ahora que hemos visto estas dos clases sobre una parte de las técnicas de Stravinsky, entonces creo que les puede parecer realmente interesante leer ese material. No dejen de leer. Voy a dejar esta partitura. Sería muy interesante, y eso vamos a ponernos de acuerdo, que, por ejemplo, abordáramos el análisis la última obra, por ejemplo, la última de las piezas es una especie de himno religioso, ¿no? Modal, totalmente modal, pero siempre trabajando sobre dos, tres, cuatro notas en cada nivel y va juntando y además una cantidad de recursos instrumentales. Todo eso que hemos visto de las cuerdas, sobre golpes de arco, armónicos, sobre la tastiera, sobre el ponticello, cuerdas dobles, todo eso está aquí y está bien explicado, ¿no? Cómo elige una cuerda del instrumento para tocar una melodía sobre esa cuerda y no sobre otra cuerda, ¿no? Y eso también le da un color, o sea, todos esos detalles, o sea, por eso yo digo que la composición, el arte de la composición, no es solamente que ustedes hagan una música bonita, una melodía bonita con un acompañamiento, eso no los hace compositores, lamentablemente, ¿no? El arte de la composición está justamente en estos detalles de sofisticación compositiva, donde tú estás preocupado no solamente por si tu acorde es mayor o menor, sino que estás preocupado sobre si vas a atacar sobre el puente o vas a atacar sobre la trastiera, si le pones sordina o vas a tocar un armónico o vas a acompañar, digamos, vas a generar una cierta relación politonal entre dos estratos con dos escalas diferentes. Todos esos detalles que están en esta partitura, ustedes observen una pieza tan chiquita que dura, en total esta pieza no dura más de 6 minutos, digamos, las tres piezas o tal vez menos, pero hay tanta cantidad de indicación en Stravinsky y ahí está la música, en esas indicaciones. Tenemos, yo creo que ya bastantes herramientas para poder hacer un montón de cosas. Todavía falta, todavía tenemos 2 meses más de seguir aumentando más herramientas. La próxima clase vamos a empezar a hablar sobre el problema de las series, ¿no? Las series, como se planteó en su momento, vamos a saltar de Stravinsky a Schoenberg, ¿no? Que era de alguna manera un rival histórico de Stravinsky, y vamos a ver cuál es la opción compositiva de Schoenberg, que también es muy, muy interesante. Todo bien, maestro. Una consulta. ¿Esto que estamos viendo acá se puede emplear para algunas tareas pasadas, siempre que se cumple el objetivo de las tareas anteriores?
En mi caso, por Sí, ejemplo, claro. yo no entregué del trabajo 2 por una cuestión o cuestiones personales, pero ahora me quiero poner de vuelta con eso y sí se puede usar alguna de estas cosas para aquellas tareas igual. Claro, 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 ¿no? Pues ahora que cada vez que sabemos más y que aprendemos nuevas técnicas, creo que eso, si es que no hemos entregado lo anterior, lo podemos cargar en el anterior trabajo, sí, pero por supuesto, además me parecería excelente, va a salir más interesante. Claro que sí, José. Voy a esperar que me mandes alguna cosa. Pero aún si uno aprende las técnicas de bajo, de compositores, digamos, digamos, de una cierta antigüedad, uno siempre puede actualizar a nuestra época y a nuestro contexto. O sea, no siempre, o sea, no es que estamos estudiando una música completamente ajena a nosotros. Claro, es ajena en un sentido cultural, de la región donde vivimos, etcétera, pero siempre esos recursos pueden ser tomados como recursos técnicos. Si son técnicas, es como que te dan una herramienta, te dan una herramienta, un martillo, un desarmador, un taladro, algo, y tú puedes hacer lo que tú quieras para tus necesidades con esas herramientas. Una herramienta, un alicate no está ligado a un cierto tipo de mueble, digamos, o a una acción siempre constante, ¿no? Permanente, sino que uno ese alicate lo va a utilizar para lo que uno quiera hacer, para cualquier trabajo que uno necesite hacer. Entonces, estas son herramientas que estamos adquiriendo y esas herramientas las podemos usar a la música, que podemos usarlas incluso al rock, al folclore, a la música que queremos hacer, a música para películas, etcétera. O sea, son herramientas simplemente y cada uno lo va a ir utilizando en la medida de lo que necesite y de acuerdo a los intereses que tenga desde el punto de vista musical. Por eso son herramientas, no es un estilo. No estoy enseñando ni vamos, ni estamos aprendiendo a componer en un cierto estilo en especial, sino estamos simplemente adquiriendo herramientas para crear nuestro propio vocabulario, para hacer nuestro propio estilo y para hacer nuestra propia música. Esa es la idea un poco del saludo. Entonces, por favor, pónganse al día. Gracias por su atención, por su presencia y nos encontramos la próxima clase el próximo sábado. Gracias. Un saludo para todos. Chao, chao.